Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática Universitaria, al estudio de la Biblia. Hoy tenemos dos noticias para ustedes, una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos, quiere decir entonces que están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni un solo uno. La buena noticia es que tenemos esperanza. Vamos a estudiar de esto el día de hoy y les invitamos para que se queden con nosotros y también nos visiten en Facebook en Escuela Sabática Universitaria. Qué bueno que están con nosotros, estamos iniciando el estudio de la Biblia. Tenemos aquí a algunos compañeros que nos van a ayudar en el estudio. Seguimos en la carta de Romanos. Vamos a iniciar con mi compañero de aquí de la derecha. Mi nombre es Moisés David Menchaca Castro, estudio la carrera de Medicina aquí en la Universidad de Montemorelos y soy originario de Guasave, Sinaloa. Gracias, David, por acompañarnos. Mi nombre es Alondra Zapata, estudio Medicina y vengo de Villahermosa, Tabasco. Muy bien. Mi nombre es Isaí Hernández Vázquez, estudio la maestría en Redes y soy de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Alondra que nos dirijas en oración para iniciar el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos tu bendición y que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Amén. La carta a los romanos, decíamos en una ocasión, que es una carta muy importante porque, si ustedes recuerdan, Martín Lutero al leerla hizo clic, algo en su mente, y cambió, revolucionó completamente su época, ¿no? Y se inició la Reforma. Y en la lección que estamos por analizar, en el estudio que estamos por analizar, vamos a ver un poco sobre la condición humana, que es el punto focal de la carta, ¿no? El texto que era para memorizar, que algunos aprenden de memoria, se encuentra en Romanos 3:23. Vamos a iniciar con ese porque nos presenta, digamos, el punto de partida y el punto de final. Dice el texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué entienden ustedes con este texto? ¿Qué quiso decir Pablo y por qué lo dijo a los romanos? Bueno, pues yo pienso que era una parte donde Pablo pensaba que todos nuestra condición de pecadores iba a continuar con nosotros, tanto desde el Edén, donde empezó Adán, hasta las generaciones que estaban por venir. Entonces él estaba como que tratando de enfocarnos que iba a ser algo a futuro. No hay ni una persona buena ni desde que, digamos, caímos en el Edén hasta la fecha. No, excepto Jesucristo, ¿no?, que estuvo con nosotros. Bueno, él dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo es que eso nos afecta en nuestro diario vivir? En la Biblia hay un versículo que se encuentra en Eclesiastés 7:20 que dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo creo que desde el momento que nosotros nacemos, estamos envueltos en el pecado y estamos envueltos en circunstancias que nos obligan a orientarnos hacia tomar malas decisiones. Igualmente la Biblia dice que a veces nosotros batallamos, que el mal que no queremos hacer es el mal que hacemos. Sí. Y creo que al decir eso y que estamos estudios de la gloria de Dios, creo que es algo que no es una desventaja que digamos de que las cosas van a ser malas y que vamos a hacer todo de una manera que no se debe. Sin embargo, creo que nuestro ser, nuestra propia carne y nuestra forma de ser nos orientan hacia tomar las cosas que no queremos hacer en ciertas circunstancias. Digamos que la maldad está tan dentro de nosotros que aunque quisiéramos hacer el bien, o incluso dice Isaías, las cosas buenas que nosotros hacemos delante de Dios son como trapos inmundos, digamos, ¿no? ¿En qué forma se refleja eso en nuestra sociedad? ¿Cómo lo podemos ver? Porque habrá alguno que diga, no, yo soy muy bueno. O sea, hay otros malos, si yo me comparo con fulano de tal, pues yo soy muy bueno comparado con él. ¿Hay alguno bueno entonces? ¿Cómo lo vemos en la sociedad? Bueno, en la sociedad, ¿cómo se aplica el destituirse de la gloria de Dios? Pienso que, como decía la lección, desde los genes se ve, desde el color de los ojos, la raza, todo. Desde ahí nosotros podemos ver que estamos destituidos de la gloria de Dios, puesto que actualmente en la sociedad hay mucha violencia, hay muchas guerras. Esos son parte de lo que se ha visto, que estamos destituidos de la gloria de Dios hoy en día. Estar destituido de la gloria de Dios, en otras palabras, significa de que nuestra mente, digamos así, ya no está dominada tanto por Dios como por nuestros propios impulsos. ¿Estamos bien? Y por eso vemos lo que hemos visto, ¿no? Incluso Pablo lo describe ahí en
Romanos 1, 18 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, la verdad. Y ahí comienza a enumerar una serie de cosas que han sucedido. ¿Has visto algo de eso? Pues sí, o sea, si nosotros nos podemos dar cuenta cuando las personas, en la lección en una parte mencionaba que aunque nosotros nuestras acciones traten de ser buenas, aparentemente, inconscientemente nosotros tratamos de vanagloriarnos después de, y ahí es donde entra la parte del pecado, donde nosotros no lo hacemos sin un, por así decirlo, ánimo de lucro. O sea, siempre tratamos de tener algo para beneficiarnos nosotros, aunque aparentemente nuestra intención es buena y queremos hacer lo bueno. Nosotros por dentro estamos pensando, es que con esto me van a reconocer, voy a ganar cierto renombre o cosas así. Algunos privilegios que queremos. O sea, aún a veces las acciones buenas las podemos hacer por motivos incorrectos. Sí. Vaya. Vean que Pablo tiene dos ideas aquí, por lo menos las veo yo, no sé si ustedes las logran notar, a lo mejor sí también. Dos ideas que presenta con respecto a estar en pecado. Dice él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no solamente se trata de que si hice algo malo o no, también el hecho desde que yo nací, como decía Menchaca, yo ya nací separado de Dios, ya estoy destituido de la gloria de Dios. Es decir, yo ya no reflejo a Dios como debería reflejarlo, lo que decías tú hace algún momento, ¿no? Eso significa, en otras palabras, que yo puedo ser moralmente bueno, que yo puedo ser correcto en mi forma de hablar, correcto en mi forma de expresar, de actuar, pero eso no significa de que yo por dentro, en mi naturaleza, sea bueno. ¿Cuál es la naturaleza entonces del hombre? ¿Es buena o es mala? ¿Cómo creen ustedes? Pues nuestra naturaleza tiene tendencia hacia el mal. Yo creo, como Es mala entonces. Como decías al principio, yo creo que a veces creemos ser buenas personas porque decimos, no, es que yo voy a la iglesia y fulanito no va a la iglesia, entonces quiere decir que yo soy una persona buena. O no, yo doy mi diezmo completo, entonces fulanito lo da incompleto y yo soy una persona buena. Pero creo que como seres humanos, mientras somos muy conformistas, porque a veces simplemente nos tratamos de comparar eso entre nosotros mismos y decimos, no, pues es que yo sí soy bueno porque tengo esto, lo otro y la otra persona no lo tiene. Pero creo que ese sentir o esa satisfacción se acaba cuando realmente nos comparamos con Dios y decimos, si queremos llegar a ser como Dios, tener un carácter como Jesús lo tenía, decimos, wow, entonces me falta esto y lo otro. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta, en verdad, qué tipo de personas somos. Que no somos tan buenos como pensamos. Sí. ¿Tú crees que eres bueno, por ejemplo? Pues... ¿Qué tan bueno crees que eres? Depende mucho de la percepción, hay veces de lo que tienen otras sobre ti. Ajá. No tanto, porque uno puede pensar simplemente, no, yo soy una buena persona y se queda nada más en lo que tú piensas, pero realmente en cierta manera corresponde más a las personas cómo te ven a ti, no tanto tú cómo te sientes frente a otras personas. Okay. O sea, sí te tienes que decir yo soy buena persona, tratar de vivir con esa mentalidad, pero pues normalmente nosotros tendemos más al pecado que a ser buenos. ¿Cómo nos podemos, digamos, proteger de creer que nosotros somos como pasaba con los fariseos, ¿no? Jesús los llegó a algún momento a amonestar porque dicen, ustedes van y tocan las puertas y buscan a gente para que se haga adeptos suyos, pero cuando ya están aquí, ustedes los vuelven, bueno, él usa una palabra un poquito peyorativa, pero lo que quiere decir Jesús en otras palabras, se vuelven peor que ustedes, en otras palabras. ¿Cómo evitamos eso, nosotros caer en esa situación de los fariseos, de creer que yo soy muy bueno en comparación con otros? ¿Cómo puedo ser consciente de que mi naturaleza en sí no es buena? Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros como seres humanos es que debemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Y es como la sociedad nos va a dar a conocer, tanto afuera del hogar como dentro del hogar. Y esa es una de las condiciones en que nosotros debemos de seguir, de que nosotros debemos de poner primeramente a Dios ante todo, y que si nosotros seguimos el ejemplo que Jesucristo nos dio aquí en la tierra, nosotros vamos a poder reflejar lo bueno que Dios es con nosotros. Como dijo Jesús en otras palabras, separados de mí, nada podéis hacer. Solamente si estamos conectados con Jesús, entonces esta naturaleza que es pecadora, que tiene fallas, yo tengo fallas, tengo debilidades, solamente si estoy conectado con Jesús, mi debilidad será
fuerte. Bueno, antes de cerrar este bloque, quiero dejarles a ustedes unas preguntas aquí que vamos a contestar en el siguiente segmento. Vean, ¿qué vamos a hacer si nosotros como seres humanos no podemos salir? Dice Jeremías, no podemos quitar, como el tigre no puede quitarse las manchas de su piel, tampoco nosotros podemos hacerlo. Entonces, si no podemos ser salvos por nosotros mismos, si no podemos cambiar nuestra naturaleza, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Vamos a contestar esa pregunta después de esta pausa. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. Estamos de regreso en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria, nuestro estudio de la Biblia. Y antes de irnos al corte, habíamos dado una pregunta que queremos comentar aquí entre nosotros, pero también que nuestros televidentes van a comentar. Decíamos que nosotros como seres humanos estamos manchados de pecado, o el pecado vive dentro de nosotros, tan dentro de nosotros que así como el león no se puede quitar las manchas, o dice Isaías, aunque amontonemos jabón, aunque nos lavemos, usemos fibra metálica, no va a salir el pecado porque está dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo cambiamos esa naturaleza? Bueno, Martín Lutero menciona en la lección que en sus comentarios sobre la Carta de Romanos dice que la expresión de que todos estamos bajo el pecado debe tomarse en sentido espiritual, no como nos ven los hombres a nosotros mismos, sino como nosotros nos presentamos delante de Dios. Así que nosotros tenemos que también tomar en cuenta que tenemos que vernos de forma agradable para Dios, no tanto como nos van a ver los demás. El parámetro, digamos, de nuestra vida es Dios. Sí. Cuando yo me enfrento ante Dios, yo me doy cuenta de que realmente no soy tan bueno como yo quería, ¿no? Y es donde mencionaba la lección, necesitamos reconocer nuestra naturaleza, nuestra necesidad. Pablo lo menciona de otra forma y él predicaba algo de eso en Romanos capítulo 1, versículo 16. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y también al griego, o al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Dice, no me avergüenzo de predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué era el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? David. Creo que el Evangelio pues, viene de la palabra del griego, que quiere decir buen mensaje o buena noticia. Y creo que cuando nosotros en la vida cotidiana podemos recibir buenas noticias o cosas que nos alegran, creo que a veces son por momentos que solamente duran cierto tiempo. Pasaste un examen y te pones feliz y de repente se te olvida, ¿no? Pero creo que en este versículo, más allá, la palabra evangelio, buen mensaje, buena noticia, tiene que ver con Cristo, que literalmente el griego es el Mesías, que es el ungido. Aquel que esperaban. Así es, entonces creo que más allá el mensaje tenía que ver con que Jesús había venido al mundo, había muerto y próximamente las buenas nuevas de que Jesús vendría por segunda vez.
Y creo que ese es el principal evangelio que Pablo comentaba, y era una alegría que no era momentánea, sino que en cualquier momento traía esperanza para él y para las demás personas. Creo que por eso Pablo lo compartía con ese entusiasmo. Él dice, no me avergüenzo del evangelio. Y es que cuando entendemos el evangelio, así como nos dice David, que es Jesús que vino ya a pagar nuestra culpa, Jesús que vino para darnos la fortaleza que no tenemos para vencer el mal, Jesús que vino a cambiar nuestra naturaleza, a iniciar un proceso en nuestra naturaleza. Entonces Él no siente vergüenza para predicarlo, a todo lo contrario, dice Él, porque es para salvación. ¿Sí, Alondra? Bueno, una de las definiciones que viene dentro del versículo en Romanos es la palabra creer. Creer, como sabemos, viene del griego pistos, que significa creencia, fe. Y sabemos todos el versículos conocidos que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros a la fe debemos de aferrarnos a ella, porque es la que nos mantiene vivos a nosotros aquí actualmente. Una vez en una clase, un doctor nos hizo un comentario, y yo creo que ese es un punto fundamental para nosotros tener la certeza de que debemos de creer en el buen mensaje que es el Evangelio. Y decía un escritor que la propia anatomía de su dedo pulgar lo hacía pensar en que hay un diseñador. Entonces, así como nosotros creemos en muchas cosas en cuanto al conocimiento que nos puede dar la ciencia, debemos de creer en que Dios está aquí con nosotros. ¿Y cómo podemos alimentar esto? Lo podemos encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Digamos que en la medida en que yo escucho la ley de Dios, la palabra de Dios, yo voy teniendo más confianza en lo que Dios dice en su palabra. Voy conociendo más a Dios, por lo tanto sé que Él es veraz, sé que Él ha provisto para ayudarme, y que aunque yo no me sienta bien, porque mi naturaleza, a veces yo quiero hacer las cosas buenas, pero termino haciendo lo malo. Pablo mismo lo menciona también ahí en Romanos, lo vamos a estudiar más adelante. Él dice, lo bueno que yo quiero hacer, no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces todo desesperado dice, pues miserable hombre de mí, entonces ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo encontró él esa tranquilidad, esa paz que necesitaba, que era la misma que necesitaba también Martín Lutero? ¿Cómo crees, Abisaí? ¿Cómo entra en este sentido la salvación, la justicia de Dios? Bueno, en otra parte de la que menciona que se tiene que analizar dentro de ese versículo es la parte de la justicia, donde esta está dada por la palabra de Dios o por Dios. También nos lo menciona en el versículo de Romanos 1:17, porque en la justicia de Dios se describe la fe, y en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Que esta parte nos relaciona a la parte que nos mencionó esta Alondra. Nosotros tenemos que ser justos delante de Dios y tener una fe en que por ser justos delante de Dios, Él nos va a poder redimir y nos va a alcanzar su salvación. ¿Cómo logramos esa justicia? Porque es evidente que yo por mí mismo no soy justo, no soy bueno, no puedo ser justo, ¿no? Entonces necesito a alguien de alguna manera tengo que resolver el problema, ya sea que alguien lo haga por mí o alguien lo tiene que hacer por mí, porque definitivamente yo no puedo, ¿no? ¿Cómo lo logro entonces? ¿Cómo logro ser justo? ¿Cómo logro ser bueno? ¿Cómo logra llegar la salvación a mi vida? ¿De qué forma lo logramos hacer? ¿No has sentido alguna vez, David, que tú estás desesperado porque hay una materia que no logras entender? A veces nos sucede, ¿no? Hay materias que no logramos entender por ningún lado. Y entonces buscas a alguien que haya pasado la materia, alguien que haya estudiado, que tú sabes que está centrado en eso. Pues creo que, como dices, tomando ese ejemplo que usas de la materia, creo que primero que nada uno tiene que reconocer que no puede por sí solo pasar esa materia, en ese sentido, en el caso que estás poniendo. Y uno también tiene que tener en cuenta que quiere aceptar la ayuda y quiere buscar una ayuda. Entonces casi siempre buscas a personas que tal vez ya sean doctores, personas que tal vez sean más hábiles que tú en la materia, y pues pides ayuda. Pero creo que aplicándolo, regresando al ámbito espiritual, cuando uno hace lo mismo, si uno no reconoce que no puede por sí solo y uno no reconoce que necesita de alguien más, creo que siempre estás dando vueltas en el mismo pedacito. Y siempre dices, ¿por qué será que no puedo hacer tal cosa?
Y pues es que a veces no nos damos cuenta que hemos olvidado el objetivo principal y dejamos de enfocarnos en Jesús. Y es cuando nos pasa que creemos de que vamos a alcanzar la justicia o vamos a lograr hacer tal cosa y no podemos porque olvidamos realmente pues de quién proviene toda la sabiduría y toda la inteligencia. Que no es nuestra, sino que es de Dios. Incluso la fe misma es desarrollada por Dios, porque dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Cuando yo escucho la palabra de Dios, entonces me doy cuenta de que hay un plan para que mi naturaleza, que yo no puedo cambiar, sea cambiada, que hay alguien que pueda hacerlo por mí y lo acepto por fe. Es decir, no es algo que yo voy a hacer, es algo que Dios hace por mí. En la Biblia hay una parte donde menciona que tenemos que dejar el yo. Exacto. Y tenemos que aceptar que necesitamos ayuda y reconocer que nosotros solos no vamos a poder salvarnos. Tenemos que tener la ayuda de Dios para poder llegar a ser mejores personas, a reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y vean, por eso Pablo dice con toda, ¿cómo decirlo?, valor, esfuerzo, pasión, porque no me avergüenzo del Evangelio, el Evangelio que él predica, que es el Evangelio de un Cristo crucificado y que vino a morir por él y que vino a salvarnos, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido nosotros de enfrentarnos a otras personas? Bueno, más que enfrentarnos, de encontrarnos sería la palabra más correcta, con algunas personas que necesitan escuchar este Evangelio. ¿Lo hemos hecho alguna vez? ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia donde se han encontrado con personas que justo necesitaban esa palabra o necesitaban escucharlos y saber de que quizás él no tenía mucha fe, no creía mucho en Dios, pero el encontrarse con ustedes hizo que de pronto eso que ustedes hicieron por ellos les ayudara para creer en Dios y tener un poco de esperanza en su situación? ¿Les ha pasado alguna vez? No, a ninguno. No, bueno, les voy a contar una que me pasó a mí. Resulta y resalta que yo me invitaron para ser misionero en una parte norte del país, era desierto. Entonces, llegué a ese lugar, llegué a la ciudad que era más importante allí, y de ahí me tenía que mover al pueblito donde iba a estar, que eran como 3 horas en terracería. Hablé con la única persona que creía en Dios, que creía en Dios, la única persona adventista que estaba en ese pueblo. Y cuando le llamé por teléfono, le dije voy a llegar el viernes por la tarde, y me dijo que sí, no había problema, ya había hablado con su esposo, me podía quedar con su esposo ahí en su casa, ¿no? Llegué el viernes por la tarde con ella y todo, al principio todo bien. Pero el miércoles, es decir, llegué viernes, me quedé sábado, todo estuvo bien, estábamos haciendo planes, cómo íbamos a ayudar a la comunidad, algunas cosas que queríamos hacer allí con la comunidad, una comunidad pequeña, relativamente pequeña. Pero para el miércoles el esposo ya no estaba muy feliz, que digamos. Y empezó a hacer quejas y a decir quejas. Entonces yo empecé a planear mi salida y a decirle a la hermana, ¿sabe qué, hermano? No se preocupe, el viernes yo me retiro y antes de que me vaya empezamos a buscar un lugar donde yo rentar para que yo regrese y todo queda tranquilo, sin ningún problema. El problema fue que no nos esperó el viernes. Para el jueves ya me estaba corriendo de la casa. En ese momento estábamos desesperados porque ¿dónde me iba a quedar? No tenía a nadie conocido en el pueblo, no sabíamos qué íbamos a hacer. Sin embargo, a esa hora de la noche, cuando tuve que salir de la casa, empezamos a recorrer el pueblo, a visitar a algunos amigos de ella, algunos familiares. Finalmente encontramos dónde pasar esa noche. Al día siguiente, llegó la hermana a la puerta donde yo estaba, en la casa, muy desesperada, tocando, me dice, David, quiero que vengas a mi casa. No, yo no voy a regresar a su casa, después de que me corrió su esposo, yo no regreso a su casa. Pero ella me dice, no, es que anoche, dice, mi esposo estuvo muy enfermo, dice, y le dio miedo porque creía que Dios lo había castigado y quiere que vayas y estudies con él. La verdad es que llegué y todo, podía haber dicho, no regreso, porque pues me corrieron. Pero hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Hay personas que necesitan esperanza. Por eso Pablo dice, él sabe, él está consciente, él mismo experimentó eso. Lo vamos a leer más adelante, cuando él dice, lo bueno que yo quiero hacer no lo puedo hacer, sino lo malo que yo no hago. Digo, lo malo que no quiero, eso es lo que yo hago. ¿Quién me va a poder ayudar? Por eso cuando él predica el Evangelio, dice, no, yo no me avergüenzo del Evangelio, de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Pero creo que es el punto clave del versículo, cuando empieza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Creo que cuando nosotros estamos convencidos realmente de qué es el Evangelio y estamos convencidos de en qué creemos y en quién creemos, creo que no nos da pena decir quiénes somos y cuál es nuestra creencia. Y creo que esa es la parte importante del versículo. Pablo no se avergonzaba, por eso él no importaba el momento, no importaba la circunstancia, no importaba con quién o contra quién. Él decía lo que era justo y lo que era verdad. Y creo la misma lección lo menciona, que al final de cuentas ninguno de nosotros pues vamos a ser justos por lo que hagamos o incluso por la ley de Dios. Vamos a ser justos solamente por Dios y por su justicia. Exactamente, porque hemos seguido y Dios nos ha ayudado. ¿Qué se quedan ustedes de esta lección que hemos estudiado, que hemos comentado aquí? ¿Qué es lo que más les gusta que pudieran compartir con las personas que nos están observando? Empezamos aquí con Abisaí, luego pues con Alondra. Lo que yo más me puedo quedar es que nos da una esperanza de que nosotros podemos cambiar, podemos ser unas personas nuevas en base a confiar en lo que Dios tiene planeado para nosotros y confiando 100% en Él y tener una certeza de que Él hará todo lo posible porque nosotros cambiemos nuestra vida mientras nosotros tengamos fe en Él. Oh, muy bien. Alondra. Bueno, esta lección, yo creo que una de las fases fundamentales es que Dios en el principio todo lo que creó fue bueno en gran manera. Y eso es lo que nos está dando a entender que retomemos esa condición que Dios nos dio desde el principio en la creación, en el huerto del Edén. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros debemos de tomar, por eso debemos de tener las respuestas todo en la Biblia. Él no renunció a nosotros a pesar de que nosotros caímos, digamos, ¿no? Válgase la redundancia. David. Pues en lo personal, primero me recuerda quién soy, ¿no? Me recuerda pues que soy un pecador, que realmente no somos unas personas buenas. Y nos recuerda bien, nos pone bien en claro cuál es nuestra posición. Al mismo tiempo creo que me alegra y me hace pensar en que no necesariamente tengo que permanecer en esta posición, sino que si acepto a Jesús y creo en Dios y como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio y hago todo lo que es conforme a la ley de Dios, creo que tenemos algo más allá. Y creo que eso es lo que la lección trata de mencionarnos más, recordarnos la condición por el pecado, pero a la vez nos hace ver que hay algo más allá, y esa es la esperanza que tenemos. De acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Es cierto, podemos estar seguros de que nuestra naturaleza no es buena, sin embargo, Dios ha provisto para ayudarnos en medio de nuestras debilidades. Les esperamos en el próximo estudio que tendremos.